Hola, mi nombre es Ariadna Flores, soy astróloga de Venezuela y estoy encantada de participar en esta expoferia virtual que se está llevando a cabo para dar a conocer pues los servicios astrológicos, el mundo astrológico y tantas cosas maravillosas que ofrece esta vieja ciencia para la orientación, para la ayuda, para la toma de decisiones. Y soy profesora de la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología y pues en el marco de este evento y en el marco de la huila pues estamos haciendo una serie de presentaciones los diversos profesores y yo he decidido escoger el tema de los aspectos astrológicos. Voy a hablar un poquito de los aspectos, de qué se tratan los aspectos, para qué sirven los aspectos, ¿ok? Entonces simplemente nosotros cuando estamos hablando de una carta natal, pues podemos empezar como a construirla por etapas. Lo primero que tenemos son los 12 signos, ¿ves? Un área que está virgen en blanco, que es la rueda zodiacal natural, que empieza por el signo de Aries, ¿verdad? Y tenemos nuestros 12 signos. Luego le vamos a poner los planetas. Una persona nace en un lugar determinado, en una fecha determinada y en una hora determinada, ¿verdad? Y en ese momento los planetas tenían una disposición, eso se coloca dentro de la carta natal y luego con esos tres factores que les mencioné, fecha, hora y lugar de nacimiento, se calcula el ascendente y por consiguiente se calcula una cosa que se llaman las casas, que son los escenarios donde estos planetas se mueven o se expresan. Cuando uno coloca el ascendente, entonces pues la carta cambia un poco y cambian de ubicación los planetas y empezamos a interpretar en qué escenarios pues brilla el Sol, o se comunica Mercurio, o se relaciona Venus, o toma las decisiones Marte, o se emociona la Luna, o vienen cambios trascendentales, etcétera, etcétera. Y por último, a estos planetas se les agrega una cosa que se llaman los aspectos, que son todas estas líneas de colores que hay adentro de la rueda y que son los que hacen que se comunique un planeta con otro y unos hablan entre sí, otros no hablan entre sí, unos dialogan de manera armónica, otros dialogan de manera inarmónica y entonces pues esos diálogos son los que permiten que el astrólogo interprete la personalidad de un individuo. Entonces yo voy a hablar de estas líneas de colores que están adentro, que son las que sirven para la interpretación, que viene siendo como que la parte más complicada de una carta astral, porque se puede conocer la base de los signos, se puede conocer la base de las casas, se puede conocer la base de los planetas, pero entonces cuando empezamos a unir todas esas tres cosas más los aspectos, se multiplica la cantidad de posibilidades existentes para interpretar la personalidad de un individuo. Ahí es donde se complica un poquito la cosa. Entonces vamos a hablar un poquito de qué son los aspectos. Entonces, los aspectos es la forma como se conectan los planetas y no es más que la división de la rueda del 1 al 12. Cuando nosotros empezamos a dividir la rueda, que tiene 360 grados, entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, etcétera, etcétera, hasta el 12, van apareciendo unas rayas, o mejor dicho, unos ángulos que son los que nosotros llamamos aspectos, ¿ok? Y cada uno de esos aspectos tiene un significado y una interpretación. Entonces, dentro de los aspectos, tenemos lo que se llaman armónicos o pacificadores, que permiten que la energía fluya bien, que las cosas nos salgan bien, que se presenten oportunidades, que nos sintamos felices. Y en cambio hay otros inarmónicos que llaman irritantes, que son los que nos generan tensión, estrés, confrontaciones, peleas, en algunos casos enfermedades, y son un poquito fastidiosos, ¿verdad? Entonces, bueno, a la gente no le gusta eso de armónicos o inarmónicos, y entonces los armónicos los consideran buenos porque la energía fluye, porque es chévere, y se considera que como son aspectos positivos o fluidos, son temas que ya conocemos de vidas pasadas y que implican una sabiduría que ya traemos con nosotros.
En cambio, los aspectos inarmónicos, que son irritantes, que son tensos, que son retos, que nos mueven, bueno, la gente los llama malos, entre comillas, porque es incómodo pelear, es incómodo sentirse mal, es incómodo estar tenso, pero son aprendizajes que nosotros tenemos que lograr en esta vida y a veces por eso nos cuestan un poquito. Entonces he puesto buenos y malos entre comillas porque en astrología no hay nada bueno ni malo. En astrología hay lo que hay, la carta es como es y todos tenemos aspectos armónicos y aspectos inarmónicos. Así que nada es bueno ni malo. Tenemos aspectos pacificadores y de sabiduría y aspectos irritantes o de aprendizaje. Y todos tenemos de todo, porque siempre hay un equilibrio entre la fluidez y la tensión. No puede ser solamente aspectos de reto porque la persona quedaría muy cansada y no puede ser solo aspectos muy suaves porque entonces la persona se quedaría como floja, sin hacer nada, esperando que todo se resuelva solo. Entonces hay un equilibrio entre la fluidez y la tensión. Y luego dentro de lo que son los aspectos hay diferentes clasificaciones y ahorita vamos a hablar solamente de los aspectos mayores o también llamados tolemaicos que se manejan desde épocas remotas, que son pues aspectos que tienen bastante fuerza, y después hay unos aspectos que son menores, que tienen un poquito de menos de fuerza, pero que también son muy importantes, y dentro de esos aspectos menores se incluyen unos que se llaman exóticos, porque son así como, bueno, poco usados o poco conocidos, ¿ok? En todo caso, los aspectos son los que permiten interpretar el carácter y leer lo que ocurre dentro de la carta natal. Por eso es que son tan importantes. Entonces, ¿qué son los aspectos? Bueno, tenemos la rueda, 360 grados, cuando la dividimos entre 1, nos vuelve a dar 360 grados. Son dos planetas que están junticos, eso se llama conjunción y eso da énfasis. Las personas que tienen conjunciones tienen énfasis en su personalidad, son personas que imponen su carácter, que imponen su criterio, son personas fuertes. Y ese es uno de los aspectos más importantes que hay en una carta astral. Luego están la oposición, que es la división de la rueda de 360 grados entre dos. Eso da 180 grados, entonces tenemos un planeta aquí y otro enfrente. Y como están enfrente, pues se confrontan, son oposiciones, se oponen, se pelean, nos generan tensión, nos generan un espejo, se nos pone enfrente la gente que nos dice pues las cosas que no están del todo bien, ¿no? Pero tienen la ventaja de que como son signos opuestos, el planeta que está aquí tiene lo que este no tiene y viceversa, este planeta tiene lo que este otro no tiene. Y si se usa de una manera inteligente, se logra una complementación. Eso es lo que es la oposición. Luego tenemos la división entre 3, 360 entre 3, da 120, que es el trígono, y es un aspecto de fluidez, donde los dos planetas se entienden bien, se sienten bien y son como cómplices. Entonces, a la persona que tiene trígonos, las cosas le salen bien, se le facilitan los temas donde esos aspectos están o donde esos planetas están en trígonos. Nosotros tenemos un poquito de todo en la carta. En algún escenario tenemos conjunción, en otros dos escenarios tenemos oposición, en algún otro escenario tenemos trígonos y luego viene la cuadratura, que es la división de 360 entre 4, que da 90 y que genera tensión o reto. Y esto es un aspecto bastante estresante y la tensión es interna, mientras que en la oposición el problema viene de afuera, en la cuadratura el problema es interno, ¿ok? Luego tenemos la división entre 5, que da el quintil, que es un aspecto de creatividad y que tiene que ver con el amor y el enamoramiento, y es algo bien bonito ese aspecto. Luego tenemos la división entre 6, que da el sextil, y el sextil es como la mitad del trígono, también es bien fluido y permite generar oportunidades, es un aspecto de comunicación, entonces da ciertas facilidades al individuo que los tiene. Luego podemos dividir entre 7 y tenemos el septil. El septil es un aspecto un poquito complicado,
que activa el tercer ojo y nos puede dar iluminación, pero a veces también puede dar un poquito de depresión. Entonces las personas que tienen muchos sextiles tienen la mente muy activa y están todo el tiempo como pensando en el futuro, recordando qué pasó en el pasado y tienden a no estar en el aquí y el ahora, ¿ok? Y luego al dividir entre 8 obtenemos la semicuadratura, que es la mitad de una cuadratura. También es un aspecto tenso, que genera alerta, que genera un freno, y un aspecto complementario al de 45 grados, que es el de 135 grados, que es la sesquicuadratura, que genera interrupciones. Entonces las personas que tienen sesquicuadraturas en su carta, a veces se encuentran con que los proyectos que empiezan en su trabajo, en sus amores, o en sus viajes, o en otro tipo de proyectos que quieren empezar, se le interrumpen, se les quedan por la mitad o se les quedan por el 80%, y a veces ni siquiera es por decisión propia, sino por decisión de terceros, y eso genera una sensación como de insatisfacción. Oye, no pude terminar el proyecto, se me quedó en el 90% y no lo pude terminar, ¿ok? Luego tenemos al novil, que es 360 grados entre 40. Ese es un aspecto muy agradable que nos habla de relax, nos habla de viajes, nos habla de vacaciones. También nos habla de una persona que le interesa mucho los estudios superiores, los estudios filosóficos, el tema religioso. Entonces las personas que tienen noviles tienden o a viajar mucho o a estudiar mucho. Luego tenemos la división entre 10, que nos da 36 grados, que es el decil. Y eso es un aspecto que impone normas, impone récords. La persona tiende a ser como bien estructurada. En cambio, cuando dividimos entre 11, tenemos 33 grados, que nos da un oncil. Y eso es un aspecto de rebeldía, de romper el molde, de romper las normas, de hacer un poco lo que nos da la gana. Entonces las personas que tienen muchos onciles en su carta tienden a ser un poco irreverentes, y generan como sorpresa en los demás, ¿ok? Y por último tenemos 360 entre 12, que da igual a 30, el semisextil, que habla de una mezcla de control, esfuerzo y logro. El planeta que está detrás controla el de adelante, y con cierto esfuerzo se logran éxitos, pero hay que hacer un trabajo interno para lograrlo, ¿no? Y el aspecto complementario del 30 grados es uno que se llama quincuncio, que es de 150 grados, donde hay que hacer reajustes entre los dos planetas, porque si no se hace un reajuste, se generan enfermedades. Entonces las personas que tienen semisextiles o quincuncio tienen que hacer como esfuerzos para reconocer sus talentos, para aprovechar las oportunidades, a veces dudan de sus conocimientos, ¿ok? Entonces, lo bueno de saber, conocer todo este tipo de aspectos es que dependiendo si en una persona abundan trígonos o abundan sextiles o abundan cuadraturas o abundan oposiciones o septiles o semicuadraturas o noviles, deciles, onciles o semisextiles o quincunциos, uno ve por dónde va la tendencia del individuo. Si es una persona más fluida, si es una persona más tensa, si es una persona más nerviosa, si es una persona más relajada, qué intereses tiene, si son más normativas o son más de aprender filosofía, o son personas irreverentes que andan siempre llevando la contraria. O sea, ahí se va viendo con los aspectos cómo es la personalidad del individuo, ¿ok? Entonces, bueno, tal como dice aquí el resumen, los aspectos permiten interpretar el carácter de un individuo, sus sueños, sus logros, sus trabajos, dificultades y sus potencialidades. Pero puede ser difícil tener que interpretar aspecto por aspecto, y por ello se utilizan los aspectos compuestos. Porque, como vimos en el ejemplo anterior, pues a veces es complicado, bueno, interpretar esta raya, después 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 esta raya. Uno por uno puede ser muy complicado. Pero en cambio a veces se forman figuras compuestas, como por ejemplo este gran trígono, un triángulo. Entonces se forma una figura compuesta, y es más fácil interpretar una figura compuesta que aspecto por aspecto, ¿ok? Entonces se forman los aspectos compuestos, que son producto de la combinación de diversos aspectos sencillos que forman figuras geométricas y facilitan la interpretación de la carta natal.
Aquí también algunos son armónicos, otros son inarmónicos y otros son combinados que tienen una parte armónica y una parte inarmónica. Hay muchísimos aspectos conocidos, muchos aspectos compuestos, muchos aspectos compuestos, hay muchas figuras. Unos son más conocidos y otros son un poquito menos conocidos. Aquí voy a poner solamente algunos ejemplos, como el gran trígono, que es muy fluido, el gran sextil, que también es muy fluido, el papagayo, que también es muy fluido, pero tiene un aspecto tenso que hace que la persona no se quede como en el chinchorro esperando que las cosas pasen, sino que se mueva. Pero también tenemos, por ejemplo, la T cuadrada o el gran cuadrado, que son figuras muy tensas que le generan mucha irritabilidad interna al individuo y que pues los obliga a moverse, a tomar decisiones para poder romper precisamente esa tensión o liberar esa tensión. Y el dedo de Dios o el yod, que es una figura bastante famosa, bastante conocida y bastante nombrada, pero que es una figura complicada porque está formada por quincuncio, entonces la persona tiene que aprender a reconocer sus talentos. Y esto es solo para nombrar como que las más famosas o las más frecuentes, pero hay muchísimas figuras más de aspectos compuestos, ¿ok? Y entonces ya uno como astrólogo conoce cómo es la energía de esos aspectos compuestos y eso enriquece la interpretación en lugar de analizar los aspectos uno por uno de manera individual, ¿ok? Entonces, vamos a ver un caso real, pues. Esta es la carta que hemos estado viendo desde el inicio de la presentación. Tiene un gran trígono, tiene un gran quincuncio cósmico, tiene unas oposiciones, tiene por otro lado otros trígonos, tiene cuadraturas, tiene semicuadraturas. Entonces podemos decir que es una persona pues que pues tiene suficientes confrontaciones y tensiones internas, que a veces con los quincunциos puede sentir inseguridad de sus propios talentos, que siente que hay retos que tiene que superar y que a veces esos problemas están pues en el tema de la pareja, por ejemplo, porque tiene un quirón que hiere ahí. El tema del trabajo es muy importante, pero también puede generar algunas confrontaciones. Sin embargo, entonces tiene un gran trígono que hace que la energía le fluya muy bien a nivel de lo que es la casa, la familia, el manejo de los recursos de otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno va analizando la carta, viendo pues las facilidades que hay donde están los trígonos y las dificultades que hay donde están las oposiciones y las cuadraturas. Pero le vemos también, además de las figuras de aspectos compuestos tradicionales, le podemos ver otro tipo de figuras, como por ejemplo el hecho de que tiene quintiles y biquintiles que lo hacen una persona bastante creativa, y que esa creatividad utilizada para relacionarse con las demás personas y con los clientes le puede dar ganar dinero, por ejemplo, y va a ser una persona que va a hacer como trabajos repetitivos hasta que logre su creación. Pero también puede tener otro tipo de figura, que en este caso formada por septiles, que hacen que esta persona esté todo el tiempo en una actitud de generar prototipos, diseñar a futuro, con una actividad mental muy grande que le genera insomnio o pocas horas de sueño. Es una persona que duerme poco. Entonces nosotros pues trabajando con los diferentes tipos de figuras de aspectos mayores, menores y exóticos, vamos viendo cómo es la actitud de la persona, cómo es el carácter de la persona, qué potencialidades tiene y qué advertencias hay que hacerle, porque una persona que duerme poco finalmente puede terminar enfermándose, ¿ok? Y lo otro que es interesante con el tema de los aspectos es que si uno combina el significado de la casa, el significado del planeta, el significado del aspecto, puede dibujar esta carta en vez que con rayas, con una cosa que se llama flores armónicas. Y entonces es exactamente la misma carta, solo que
los aspectos se han transformado en ondas armónicas dibujadas en forma de flor, y esto permite también entender fácilmente, solo con ver la figura de la flor, qué es lo más importante en la vida de la persona. En este caso, el armónico más elevado es la flor del número 7, luego tiene flores del 6, flores del 5, y por ahí uno va viendo, bueno, esta persona en efecto puede sufrir de insomnio, es muy trabajadora, es muy creativa, necesita tiempos para retirarse, para concentrarse a sí mismo, para relajarse, y a veces puede sufrir algún tipo de crisis porque tiene una flor del 8 también importante, pero al final las cosas se le resuelven siempre de alguna manera mágica, porque también tiene una flor pues del armónico 3 que permite que la energía fluya. Entonces, bueno, y además es una persona que también tiende a la confrontación, porque tiene aquí el armónico 2, que es el de las oposiciones. Entonces, viendo la flor, uno ya se hace una imagen de cómo es el individuo rápidamente, menos complicado a veces que ver los aspectos. Entonces, es bien interesante ver cómo vamos construyendo a poco la interpretación de la carta de un individuo. Primero los signos, después los planetas, después las casas, después los aspectos, y después sintetizando en una flor armónica. Bien, entonces es muy importante que astrólogos y estudiantes de astrología aprendan a reconocer e interpretar en profundidad los aspectos para poder orientar adecuadamente al consultante. Este era el mensaje que les quería dar, hablar sobre los aspectos de la carta. No hay que tenerle miedo a los aspectos, solamente hay que saber interpretarlos. Claro, hay que estudiar mucho para eso, y pues para eso tenemos los cursos en la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología, donde puedes aprender este y muchos otros temas más. Muchas gracias. Mis contactos: mi correo astroariflores@gmail.com, mi Twitter @florari, y mi Instagram astroariflores. Muchas gracias.